Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este devocional. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, que el Señor haya bendecido vuestras vidas, que la palabra del Señor haya tocado vuestros corazones. Nosotros, como siempre, estamos muy agradecidos. Este fin de semana tuvimos culto en nuestra iglesia. Además, una vez más, volvimos a tener visitas. En esta ocasión, hermanos que son de El Salvador, pero que viven en Alemania. Y el Señor fue bueno, el Señor nos habló a través de su palabra. Pudimos estar con hermanos que hacía tiempo que no veíamos. En fin, ha sido un fin de semana realmente precioso. Y ya preparándonos para nuestro congreso que Dios mediante dará comienzo el día 14 de este mes de abril, hasta el día 17 en Toledo, nuestro primer congreso de la iglesia virtual. Pero vamos a pasar directamente ya a la lectura que nos corresponde para el día de hoy. A lo largo de toda esta semana, ya les anticipo, vamos a estar reflexionando en distintos pasajes de la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica. En esta ocasión nos vamos al capítulo 2 de esta preciosa carta, a partir del versículo 7. La palabra del Señor nos dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Siempre me ha llamado la atención que a pesar del corto tiempo que el apóstol Pablo estuvo con estos hermanos en Tesalónica, la profundidad de los mensajes, la enseñanza escatológica que compartía con ellos es realmente tremenda. Les habla de cosas, a pesar de que llevaban muy poco tiempo convertidos, que muchos creyentes, y me atrevería a decir incluso hasta ministros del evangelio, predicadores, pastores, ignoran completamente. Les habla del inicuo, es decir, del anticristo. Les habla de la segunda venida de Cristo, de la resurrección de los muertos, de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Y repito, muchos cristianos que llevan muchos años, que llevan años en la iglesia, no saben absolutamente nada o muy poco acerca de estos temas. Incluso he conocido a personas que se dedican a predicar el evangelio, que dicen, bueno, es un tema muy delicado, un tema muy difícil, no conozco mucho sobre este tema, prefiero hablar de otras cosas. Bueno, por lo menos son honestos y no empiezan a contar cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pero creo, sinceramente, que hoy en día, más que nunca, más que en ningún otro momento de la historia, se necesita hablar del Apocalipsis, de las profecías que el Señor le dio a Daniel, que no eran para su época, sino para nuestra época, para nuestros tiempos. Creo sinceramente que el libro del Apocalipsis no puede ser la asignatura pendiente de muchos creyentes hoy en día. Por eso, ya digo, me llama mucho la atención que el apóstol Pablo a gente prácticamente recién convertida les hablaba de temas tan profundos y tan interesantes como los que hemos leído en esta mañana. Él habla del inicuo. Es uno de los nombres que recibe este personaje siniestro que se levantará en los últimos tiempos, con un poder tremendo, poder político, poder económico, poder militar, llamado también el anticristo, el cuerno pequeño, como lo llama Daniel en una de las visiones que recibió, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Recibe diferentes nombres para que veamos la esencia de este personaje. Este hombre que tendrá un poder tremendo en los últimos tiempos y que hará un pacto aparentemente de paz, pero que será realmente un pacto de muerte con el pueblo de Israel. Y bueno, la Biblia nos habla mucho acerca de este personaje, de sus características, incluso que atacará al pueblo de Israel, pero que previamente le permitirá a los judíos construir el templo en el monte Moriah en Jerusalén y muchas cosas que ahora por cuestiones de tiempo no podemos compartir. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad para decirles o recordarles más bien
que antes del confinamiento, en el mes de marzo del 2020, estuve grabando unas clases de escatología bíblica que han quedado todas almacenadas en nuestro canal de YouTube. Les recomiendo que las vean, todas y cada una de ellas, porque son clases muy interesantes. De esas clases se publicó un libro llamado Escatología, que ustedes lo pueden conseguir en Amazon. Y creo que será muy interesante, sobre todo en estos tiempos, repasar o aprender, tal vez por primera vez, todas estas cosas relacionadas con los últimos tiempos, con los acontecimientos finales. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica, que estaban siendo tremendamente perseguidos, que ya estaba en acción, ya estaba operando, digamos, la maldad, la iniquidad, pero que esto va a ir en aumento, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Pero hay algo, o más bien alguien, que detiene la manifestación, el advenimiento de este inicuo, de este político llamado el anticristo. Fíjense que utiliza el pronombre personal masculino, él. Y a lo largo de la historia, incluso yo cuando estudié en la escuela bíblica, en el seminario, se nos decía, bueno, el Espíritu Santo, la iglesia. Algunos dijeron en momentos puntuales de la historia que se refería al Imperio Romano. Pero todas estas declaraciones no se pueden demostrar con la Biblia. Si no podemos demostrar con la Biblia, repito, no podemos demostrar con la Biblia que el Espíritu Santo será quitado de la tierra en un momento puntual y entonces se podrá manifestar el anticristo. Yo sé que se ha dicho, incluso algunos lo han publicado en libros, pero no se puede demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo, que es omnipresente, que está en todas partes y que es Dios, va a ser quitado de la tierra en un momento puntual. Y entonces será cuando el anticristo se podrá manifestar. No se puede demostrar bíblicamente. Tampoco se puede demostrar bíblicamente que cuando la iglesia, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que cuando la iglesia sea quitada, sea arrebatada de este mundo, de este planeta Tierra, entonces el anticristo podrá manifestarse. Yo, repito, les recomiendo que oigan, que vean las clases que se grabaron en su momento de escatología bíblica, porque doy una opinión y doy unos textos basados en el capítulo 12 del libro de Daniel, donde sí podemos demostrar que hay alguien que está como frenando, deteniendo la manifestación del anticristo. Y una vez que se levante, una vez que sea quitado de en medio, pues el anticristo, digamos que tendrá la posibilidad de manifestarse durante un corto periodo de tiempo. La gran tribulación dura 7 años, pero son realmente 3 años y medio, sobre todo en la segunda parte de la gran tribulación, cuando este planeta Tierra, este mundo entra en un auténtico caos. Y todas esas cosas se registraron y están escritas en el precioso libro del Apocalipsis, que recomiendo que lo lean, porque el libro del Apocalipsis se escribió para aclarar ideas, no para confundir a la iglesia. El libro del Apocalipsis, aunque es cierto que tiene un lenguaje diferente al de otros libros, es un libro práctico, es un manual que ayuda a la iglesia a estar preparada para lo que se avecina en el horizonte. Sea como sea, mis queridos hermanos y amigos que ven este devocional en este día y otros que lo verán más tarde, Cristo viene pronto. Las profecías que ocupan más de 3/4 partes de la Biblia se van a cumplir. De hecho, ya han comenzado a cumplirse y otras en breve se cumplirán. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a abrir los ojos. Vamos a tener base, fundamento bíblico. Porque dice la Biblia, y lo hemos leído en esta mañana, que la manifestación de este hombre de pecado, de este inicuo, como lo llama la Biblia aquí en esta ocasión, pues con la manifestación de poder, de señales y prodigios mentirosos. Y a estas personas que siempre están buscando señales y milagros, ¿verdad? Y no es que no creamos en los milagros, claro que creemos en los milagros, en los genuinos, en los que vienen de Dios, no en los inventados, no en los manipulados, no en los forzados, sino en los que verdaderamente hace el Señor. En eso sí creemos. Pero recuerden que el anticristo hará también señales, milagros, prodigios mentirosos, como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no toda manifestación de poder, no todo milagro procede de Dios. Cuidado, porque el enemigo sabe que a muchas personas, a muchos sectores, les encanta, les entusiasma este tema de los milagros,
Y cuidado porque este personaje hará prodigios mentirosos. Y dice la Biblia que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Sin lugar a dudas es un tema muy interesante, necesario de conocer y de indagar. Por lo tanto, repito, vuelvan a ver esas clases de escatología que se dieron en su momento. Si pueden, háganse con ese material, con ese libro llamado Escatología, que lo pueden conseguir en Amazon, porque creo que tenemos que estar preparados. Las cosas que se avecinan no nos tienen que tomar por sorpresa. La Biblia nos enseña que tenemos que estar velando y orando para mantener firme nuestro compromiso, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, no dejarnos manipular por nadie, no dejarnos seducir ni engañar por nadie, llámese como se llame, y que nuestra mirada no se quite en ningún momento de la presencia de nuestro Dios. Él es nuestro punto de referencia, no los hombres, no el pastor, no la iglesia. Nuestro punto de referencia es nuestro Señor Jesucristo. A Él tenemos que mirarlo, a Él tenemos que seguirlo y obedecerlo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos a dejarnos, como he dicho en otras ocasiones, de lloriqueos innecesarios, de conversaciones que no edifican, de manifestaciones infantiles que lo que demuestran es una falta de madurez total y absoluta, y no vamos a depender de lo que nos hagan o de lo que nos digan los hombres, sino depender única y exclusivamente de nuestro Dios. No buscar siempre enemigos que no existen para justificar nuestros pecados y nuestras actitudes de niños malcriados infantiles. Nuestro punto de referencia es el Señor y su palabra. Y la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos el amor hacia el Señor de muchos se enfriaría. Espero que ninguno de los que están escuchando y viendo este devocional forme parte de este grupo numeroso de creyentes que siempre se sienten mal por cualquier palabra que oyen, que al no recibir la atención que querían recibir, se sienten desanimados, tristes, y le dan lugar a la carne, se enfrían, se apartan del Señor y luego encima condenan a otros para justificarse ellos mismos. Ya esa etapa de nuestra vida tenemos que tenerla totalmente desterrada de nosotros, y esa madurez que decimos tener hay que demostrarla con nuestras acciones. Así que, mis queridos hermanos, vamos a acercarnos al Señor una vez más en esta mañana con oración, pidiéndole al Señor que nos guarde en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, en los que cosas tremendas han comenzado a ocurrir y más que se avecinan. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, y vamos a demostrar que somos verdaderamente maduros. Todos esos años que muchos de ustedes han pasado en distintas congregaciones, porque en algunos casos hay personas que han estado ya en muchísimas iglesias, esa madurez se tiene que demostrar. No simplemente decir llevo 20 años, 30 años, 40 años, toda la vida congregándome, y luego a la hora de la verdad no hay esa base, no hay esas raíces profundas en el Señor que son las que nos permiten mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar. Les recomiendo que en esta semana lean toda la carta, que no es muy difícil hacerlo, de Pablo a los tesalonicenses, concretamente la segunda, porque vamos a estar reflexionando cada día, desde el día de hoy hasta el día viernes, en distintos pasajes, en distintas porciones, y yo creo que vamos a aprender mucho. Yo creo que vamos a disfrutar y ver cómo el Señor nos ha revelado a través de su palabra las cosas que van a suceder pronto. Y esto nos tiene que animar, esto nos tiene que acercar más al Señor, sabiendo que su palabra se cumple, es fiel y es verdadera. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, en esta mañana por este privilegio que nos das de abrir tu palabra y saber cosas que muchos ignoran, pero que tú has revelado a través de tu Santo Espíritu, para que tu iglesia esté preparada y sepa cómo actuar, cómo comportarse en estos tiempos finales. Señor, guárdanos, protégenos de todo peligro, de todo mal, que nunca le demos lugar a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, sino que te miremos constantemente a ti,
que te sigamos y te obedezcamos siempre a ti, sabiendo que en Cristo hay seguridad. En Cristo nuestra alma está satisfecha y completa. Y te pido, Señor, que bendigas y protejas a tu amada iglesia en todas las naciones de la tierra. Y oramos de una forma especial por nuestros hermanos en distintos conflictos alrededor del mundo. Guárdalos, Señor, bendícelos y que tu gracia sea abundante sobre ellos. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, como no podemos poner fechas para la segunda venida de Cristo, ni podemos decir, ni compartir con ustedes lo que no dice la Biblia, vamos a ocuparnos más bien en lo que sí enseña y habla la palabra de Dios. Y vamos a mantenernos en la sana doctrina, sin inventarnos cosas que no han sido reveladas a nadie. Pero sí vamos, repito, a ocuparnos en aquellas cosas que sí han sido reveladas y que están en la palabra de Dios y que es nuestro deber conocerlas y compartirlas con el pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Lean la carta de Pablo a los Tesalonicenses, la segunda, porque en esta semana estaremos reflexionando en distintos pasajes de ella. Dios les bendiga, que Dios nos guarde y seguimos adelante disfrutando de nuestra comunión con el Señor. Bendiciones, hermanos.